Hermanos, Dios les bendiga. Buenos días nuevamente a todos los que se conectaron en esta mañana. Qué bueno poderles ver sus rostros. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta mañana. Es un privilegio que el Señor nos da. El título de esta enseñanza es Menos miedo, más fe. Vamos a ir a la escritura, a Génesis 3:10. Nos dice la palabra. Desde el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, en este versículo 10, hacemos el énfasis en este versículo, y dice: y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Después de la caída de Adán y Eva, entró el miedo en ellos, separándolos más de su relación con Dios. Cuando ellos cayeron, esto generó que ellos se separaron del Señor, pero el miedo los separó aún más. Y el primer miedo que ellos tuvieron fue hacia Dios. Satanás sabía que al sembrar el miedo en el corazón, sería un impedimento para acercarse a Dios. En las enseñanzas que el pastor nos ha compartido en los días pasados, este fue uno de los puntos que él tocó, y a mí me estuvo inquietando mucho esto sobre el miedo. Cuando Adán tuvo miedo y se escondió. Entonces, esto fue una de las cosas que Satanás hizo intencionalmente para alejarnos de Dios, poner el miedo. Voy a leerles un poco la definición de la palabra miedo. Miedo, del latín metus, y en el griego phobos, fobia. Entonces, miedo real o común es una respuesta natural, ya adaptativa ante un peligro, una amenaza real y presente. Un ejemplo: sentir miedo al caminar por un lugar oscuro. Esto lleva a un miedo patológico o irracional. Es un miedo intenso, desproporcionado o irracional hacia algo que en realidad no representa un peligro, lo que se llamaría una fobia. Entonces, vemos cómo el miedo se volvió una reacción del ser humano, pero cómo, dando lugar a que el miedo tomara control de nosotros, nos puede llevar a algo hasta irracional. El miedo no es parte del plan de Dios. Permítame. El miedo no es parte del plan de Dios. El miedo se volvió parte de la normalidad del ser humano. Hoy en día es común que la gente diga: no, tengo miedo, y lo hacen normal, lo hacen común en la humanidad. Para el hombre, para la psicología, para la ciencia, para la medicina, el miedo es algo, se le da una ocupación significativa en la vida del ser humano. Pero vamos a ver la escritura que nos habla de esto. Pero antes de pasar a ver nuevamente otro texto bíblico, vamos a ver un cuadro que les voy a compartir. Este cuadro. Entonces, en este cuadro están como las características que dice la humanidad, que dice la ciencia, que dice la medicina, de cómo son los miedos según por edades. Entonces nos dice que de los 2 a los 4 años, los miedos que obtiene un ser humano son miedo a la oscuridad, miedo a dormir solo o sola, miedo al mal clima, o sea, a los truenos y todo esto, miedo a las sombras, miedo a los ruidos fuertes, miedo a la oscuridad. De 5 a 7 años es miedo a la oscuridad, miedo a los médicos, miedo a los ruidos fuertes, miedo a los animales, miedo al rechazo. De los 8 a los 11 años, los miedos son miedos a los fantasmas, miedo a perder personas amadas, miedo a fracasar en la escuela, miedo a la gente mala,
miedo a decepcionar a los padres. De los 12 a los 18 años, los miedos que se desarrollan son miedo a la seguridad personal, miedo escénico, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a cómo le ven los demás y lo que piensan de sí, miedo a sufrir abusos, miedo a lo que sucede en el mundo. Entonces podemos ver cómo desde pequeños están normalizándonos que el miedo debe existir en nuestra vida, que realmente debe ser parte de nosotros. Y lo catalogan ya por edades y en los 18 años no terminan los miedos. Ellos lo describen, la ciencia lo describe solo en estas etapas de la vida, pero realmente el miedo sigue en la adultez del ser humano, sigue viéndose normal en la adultez y aún en la vejez. Entonces es importante que recordemos, tengamos presente este cuadro de los miedos que existen para poder ver más adelante lo que el Señor nos va a mostrar. Entonces vamos a ir, por favor, a Éxodo 20, 18, 19 y 21. Éxodo 20, Éxodo 20, 18, versículo 18, 19 y el 21. Está bien, seleccioname el 20 también y lo leemos junto. Entonces dice, muchas gracias, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, porque no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces vemos en este texto bíblico cómo la humanidad desarrolla a raíz de la caída de Adán y Eva un miedo a Dios. Muchas veces cuando estamos compartiendo a personas, uno les dice, venga, porque no ora, vamos a leer la palabra. No, 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 es que ella a mí me da miedo, porque es que a mí me han contado que eso, el diablo se manifiesta, y no, 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 y cambio que Dios es malo, y Dios me va a castigar, pero eso es una mentira. Esas son las mentiras que Satanás empieza a levantar para que la gente tenga miedo a Dios todo el tiempo. Vamos a ver que ellos se negaron. El pueblo estaba observando la manifestación de Dios, pero por miedo no quisieron hablar con Dios, no quisieron relacionarse con Él directamente. Ellos pidieron un intermediario. Y muchas personas que están cerca de nosotros, como les estaba diciendo, simplemente no se atreven a hablar con Dios porque tienen miedo de su juicio o del castigo y nos piden que oremos por ellos y sus necesidades. Y esto está sucediendo dentro de la misma iglesia. No solamente está sucediendo con los no creyentes o los inconversos o los del mundo, está sucediendo dentro de la misma iglesia. Hay hermanos que no se atreven a hablar con Dios porque tienen miedo de tener un encuentro con Dios, tienen miedo de la manifestación, tienen miedo de lo sobrenatural, tienen miedo de las respuestas de Dios a sus peticiones o no han podido vivir en una libertad completa y se condenan a sí mismos impidiendo su relación con Dios. Han tenido tanta culpabilidad por el pecado del pasado que no han podido aceptar que Dios los ha perdonado y tienen miedo que Dios les castigue. Pero el Señor no es así. El Señor perdona nuestros pecados. El Señor nos ha dado libertad. Le agradezco mucho al Señor porque las canciones que Angie cantó no las tenía en conocimiento, pero todas nos están haciendo referencia a esto, a que aunque nosotros estábamos atribulados o estemos atribulados, no vamos a estar angustiados, no vamos a estar con miedo. Era una de las primeras canciones que ella cantaba, que nosotros podemos tener confianza en el Señor. La segunda canción que ella cantaba nos hablaba de la fe, del creer, nos hablaba también otra canción de la libertad, de que ya no somos esclavos del temor, de que ya no tenemos que vivir en ese temor, pero muchos creyentes aún están ahí.
aún están con ese miedo de acercarse al Señor. Vamos a leer el Salmo 29, 3, 7, 29, 3 al 9. Eso. Entonces dice la escritura, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. ¿Me permites ver los otros versículos, por favor? Gracias. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Entonces voy a compartir pantalla y les voy a mostrar la importancia de este salmo con respecto a lo que leímos ahorita en Éxodo. Aquí está. Entonces nos dice, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente aquí en esta diapositiva para que pues lo tengamos en cuenta. Entonces nos dice desde el versículo 3, la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena, el Señor truena sobre el poderoso mar. Entonces, lo primero que podemos ver allí es que dice resuena. El resonar es un sonido prolongado. Nos dice que retumba y es un ruido a la distancia. Él quiere que todos los escuchemos. ¿Y por qué traje este salmo? Porque en Éxodo nos estaba mostrando la manera en que Dios estaba hablando al pueblo. Nos daba una descripción muy similar que nos decía que sonaban el estruendo, los relámpagos, el monte humeaba, temblaban, todo era algo sobrenatural. Entonces, este salmo nos está mostrando cómo es la voz de Dios, nos está haciendo una descripción, voy a decirlo así, de cómo es la voz de Dios. Y nos dice que Él quiere que todos escuchemos. En el versículo 4 nos dice, la voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. Potente nos está llevando a que nos muestra su poder absoluto y creador, su fuerza ilimitada, su sabiduría, su capacidad de liberar y salvar. Nos muestra su gloria, que es la magnificencia y el esplendor del Señor y su honor. Nos muestra su majestuosidad, que Él es grande, que Él es imponente, que Él es digno de gran admiración. En el versículo 5 nos está hablando, la voz del Señor parte los enormes cedros, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y nos dice que quebrantar es que derriba, hace pedazos. Entonces, Él nos está mostrando en este salmo que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios puede hacer todo lo sobrenatural, todo lo imposible en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Pero nuestro miedo a acercarnos a Él, nuestro miedo de escuchar su voz, no nos está permitiendo experimentar la grandeza y el poder de Él. Vamos al versículo 7 que nos dice, la voz del Señor resuena con relámpagos, la voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. Lanza llamas de fuego nos está refiriendo a que hay una autoridad y poder soberano de Dios. Su voz puede causar la destrucción, pero también el orden. Y recordemos cómo fue en Génesis 1. Todo estaba desordenado y vacío, pero su voz trajo el orden. Su voz puede traer el orden a nuestras vidas. Su voz nos puede mostrar cómo debemos hacer las cosas. Su voz nos puede ayudar a destruir esas cosas con las que nosotros tanto luchamos. Pero nuestro miedo a escucharlo no nos permite llegar a este punto con Él. También nos dice, la voz del Señor retuerce los fuertes robles. Este es el versículo 9. Y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. En su templo todos gritan gloria, nos dice que en el cielo la presencia de Dios, los ángeles y los seres celestiales alaban su majestad
en respuesta a la manifestación de su poder. Cuando nosotros nos liberamos de ese miedo que tenemos a acercarnos a Él y hablar con Él y escucharle a Él, podemos alabarle con libertad. Esta canción que Ángela cantó, que no somos esclavos, nos dio libertad, nosotros fuimos libertados de las ataduras que trae la mentira, que trae el miedo, pero ahora, porque nosotros ahora somos hijos de Dios, entonces nosotros debemos vivir con esa libertad de ser hijos de Dios. Podemos escuchar a nuestro Padre, no debemos tener miedo a nuestro Padre. Y son cosas que nosotros quizás aún no logramos identificar, pues de eso les decía, recordemos el cuadro de los miedos que hay, porque muchos de esos miedos ni siquiera son por cosas que nosotros hubiésemos experimentado. Muchos de esos miedos vienen porque nos los sembraron desde un principio. Nos sembraron desde un principio esos miedos de, ay, no, no se vaya suelto en la calle porque ese viejo loco se lo lleva y entonces se pierde y nos genera un miedo, ¿sí? Nosotros, muchos crecimos con eso, nos decían esas cosas. Obviamente, no sabemos que no lo hicieron con la intención de hacernos de generarnos ese miedo, pero el Señor a nosotros nos está llevando a tener esta libertad del miedo. El miedo forma una reacción, es la forma de reaccionar del hombre ante un peligro y una amenaza, y de este miedo se desencadenan los miedos patológicos o irracionales, que fue lo que vimos en un principio cuando les dije la descripción y el significado del miedo. El miedo desarrolla en nosotros las fobias, y las características de las fobias es que es irracional, es intenso, es de evitación y es de reconocimiento. Entonces, voy a mostrarles la siguiente diapositiva, que es una descripción de cada característica. Nos dice que la irracional es el temor desproporcionado al peligro que representa el objeto o situación que estamos pasando. Entonces, son los animales. Hay gente que tiene fobia a las arañas, es la aracnofobia. A situaciones, la claustrofobia, que es la fobia a los espacios cerrados. Está la fobia de objetos o cosas. Por ejemplo, la compounofobia es la fobia a los botones. Y es real, es real. Hay gente que le da fobia a tocar un botón, hay gente que le da fobia a tocarse de las barandas de los pasamanos, de los centros médicos o cosas así. También está a las personas, la coulrofobia, que es la fobia a los payasos, ¿sí? Y así, gente que le tiene fobia a los habitantes de calle, gente que le tiene fobia a los policías, gente que le tiene fobia a los indígenas. También la otra característica es la intensidad, que puede causar síntomas físicos como la taquicardia, mareos o pánico severo, e impulsa a evitar situaciones como estar en un edificio alto o estar en la noche en la calle, y esto afecta significativamente la calidad de vida al generar ansiedad en una persona y un deseo intenso de huir. Entonces recuerden que cuando les estaba dando la explicación o el significado de miedo, estos miedos que ya son mayores, que son miedos patológicos o irracionales, es un nivel crónico ya del miedo. Ya nos ha llevado, ya nos ha dominado, voy a decirlo así. Entonces, tenemos la tercera característica, que es evitación. La persona se aleja activamente de la situación que provoca esta fobia o esta ansiedad intensa, como por ejemplo omitir citas médicas o exámenes por temor a que le den un mal diagnóstico, por temor a que le diagnostiquen una enfermedad. O hay personas que evitan situaciones sociales o hacer nuevos amigos, y esto se describe como una fobia social. Personas que no les gusta estar en reuniones, no les gusta, vos los animas a, te invito al culto. No, 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 mire, yo veo desde mi casa, yo no, hay gente que tiene fobia social. Pero nosotros, realmente para mí esto fue el entender muchas actitudes de muchas personas. La cuarta característica es el reconocimiento. La persona sabe que está en riesgo, pero experimenta el pánico ante la situación.
Tiene una conciencia irracional y no puede controlar su respuesta a la emoción. Evita ciertas situaciones afectando su vida diaria y social. ¿Qué pasa con esta persona? Que la persona, cuando sabe que está en el riesgo, pero realmente va a estar en riesgo, pero no está como tal en la situación mala, ya empiezan a experimentar un pánico, ya empiezan a darles crisis nerviosas, ¿sí? Y no pueden controlarlos. Entonces empiezan a habitar ciertas situaciones que pueden generar. Hay un caso, tengo un caso, voy a exponerlo rápidamente, de una persona que su hija iba a tener su bebé y al ver que su hija le estaba dando dificultad dar a luz su bebé, ella entró en una crisis nerviosa, ella se descontroló por completo y se le bajó la presión, se puso súper mal, entró en una crisis de pánico, porque simplemente ella vio que su hija no podía, estaba pues teniendo, como es normal que muchas mujeres demoran en dar a luz, pero son personas que empiezan a evitar estas situaciones, no tienen control de sí mismos. Entonces vamos a ver otro texto bíblico, porque vamos a ver un ejemplo sobre bíblico con respecto a los miedos. Primera de Samuel 13, del 6 al 14. Entonces nos dice la palabra. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad. Perdón. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Por favor, me muestras los otros textos. Gracias. Hasta el 14. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, aquí estamos viendo, en la Nueva Traducción Viviente nos dice que los hombres temblaron de miedo, pero vemos cómo ellos empezaron a esconder. El miedo lleva a las personas a buscar un lugar seguro, pero no lo buscan en Dios. ¿Sí? Entonces ellos empezaron a buscar dónde meterse, en las cuevas, en los matorrales, en las rocas, en los hoyos, en las cisternas, porque ellos empezaron a temblar de miedo. Y Saúl, él en vez de animar al pueblo, en vez de llevarlos a que pudieran confiar en Dios y a esperar a Samuel, él también empezó a sentir miedo, porque él dijo, no llega, Samuel no llega, y se dio cuenta que se estaba quedando solo. Entonces, él empezó a quemar la ofrenda, él empezó a hacerlo, y cuando ya Samuel vino, ¿por qué lo hiciste? Entonces él dijo, es que como tú no llegabas, y muchas veces el miedo de nosotros nos lleva también a tomar decisiones sin esperar la respuesta de Dios.
actuar ligeramente porque nos estamos viendo acorralados, nos estamos sintiendo solos, nos estamos viendo que como que Señor no me escuchó y como que Dios no, como que no, entonces empiezo a actuar guiado por el miedo, por las emociones, por el temor, por la preocupación, por la angustia que me está generando este miedo que tengo allí, que no estoy dejando que el Señor haga lo que tenga que hacer en mi vida. Y aunque yo no puse este texto bíblico con respecto a David, en el Salmo donde él le pide ayuda al Señor, porque él también tuvo miedo cuando lo estuvo persiguiendo su hijo. Él también tuvo miedo cuando aún Saúl también quería matarlo. Pero si nosotros vemos los salmos, David reconoció su temor, pero él recurrió a Dios porque él sabía que Dios era el único que lo podía ayudar a él, que Dios sabía y Dios ya le había dado una promesa a él y Dios ya le había dicho lo que iba a hacer con él. Entonces, David, él empezó a confiar y a confiar en el Señor, esperando el tiempo en que Dios haría lo que dijo que iba a hacer. Entonces es importante que nosotros veamos cómo el miedo de los hombres de Israel llevaron a Saúl a desobedecer a Dios y aún Saúl tenía miedo, que fue lo que ya les comenté, de los que los hombres estaban dejándolo solo. Es muy importante identificar los miedos que están en nosotros. Cuando yo cuando les mostré las características antes de los cuadritos, les mostré como un árbol, había como un árbol. Y abajo había una raíz, si voy a compartir esta pantalla para que los hermanos lo vean, porque es importante que tengamos este detalle en cuenta. Aquí en la parte de abajo, los miedos son muchas veces, el miedo muchas veces es la raíz de cosas con las que nosotros estamos luchando. El miedo muchas veces es la raíz del cuando nos sentimos solos, es que no, y cuando quiere venir la depresión, y cuando quiere venir la ansiedad, es el miedo que está ahí, que generó, que echó una raíz en nosotros, porque recordemos que desde pequeños nos acostumbraron a vivir con la normalidad del miedo. Es normal que sientas miedo. Es normal que no quieras dormir solo. Es normal que te sientas solo. Es normal que tengas miedo a la muerte. Es normal, pero eso se vuelven raíces en nosotros. Y por eso se van desencadenando en esas formas de reacción que son las fobias, ¿sí? Que es lo que les he dicho, que ya llegamos a un punto más crítico. Ahora vamos a irnos a Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Entonces, en este momento ya voy a compartir las otras diapositivas que tengo aquí. Entonces, Él nos quiere hacer libres. Él nos hace libres porque Él no lo está diciendo en Juan 8:36. Él quiere hacernos libres y quiere hacernos libres del miedo. Nosotros debemos empezar a buscar la libertad por medio de la fe, por medio del creer. Dios es bueno y no es solo con nuestra expresión que debemos mostrarlo, no solo debemos mostrar como, ay, sí, Dios es bueno, sino que debemos estar seguros de ellos, debemos estar seguros de que Dios es bueno con nosotros, debemos estar confiados, debemos mostrar realmente esa fe que tenemos con el Señor. Nosotros debemos realmente apropiarnos de esa identidad de ser hijos de Dios. Por eso la canción de que Angie cantó hoy, yo decía, wow, o sea, esto es lo que el Señor nos está hablando. Nosotros debemos apropiarnos de ser hijos, somos hijos de Dios. Entonces ahora somos libres del temor, ahora somos libres de la angustia, ahora somos libres de la preocupación. No quiere decir que no tengamos, no sintamos esto, porque Dios nos hizo seres emocionales, pero no quiere decir que vamos a darle rienda suelta para que tome control de nosotros y nos aparte de nuestra relación con Dios, al punto que nosotros digamos que hablen otros con Dios, pero yo no. Entonces Mateo 6:27 al 33 nos dice, lo puse en la Nueva Traducción Viviente, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Con las preocupaciones, con los miedos, nosotros no vamos a añadir nada a nuestra vida, nada bueno por lo menos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes.
porque tienen tan poca fe. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Cuando nos dicen esta versión, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, esos miedos y esas fobias empiezan a dominar nuestro pensamiento y nos apartan de lo que Dios nos ha dado a nosotros, nos alejan de tener un pensamiento en el Señor, nos alejan de tener un pensamiento en la palabra. ¿Y qué hace esto? Debilita nuestra fe. Entonces, debemos tener muy presente que hoy el Señor nos está hablando a nosotros, crean en mí cada vez más. En 2 Timoteo 1, 6, 7 nos dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, ese es el énfasis en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Él nos está diciendo en ese versículo 6, avives el fuego de Dios, es que el Espíritu Santo empiece a estar avivándose en nosotros, que realmente debe estar esa llama ardiente del Espíritu Santo en nosotros, porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, no nos dio un espíritu de miedo, no nos dio un espíritu de temor. Cuando nosotros damos lugar al miedo, automáticamente estamos permitiendo que el poder, el amor y el dominio propio sean eliminados u opacados por el miedo. Porque estamos dejando que el miedo sea el que venga a nosotros y tome ese control en nuestro corazón. No nos estamos apropiando ahí ya de decir, sí, el Señor me dio poder. No, sí, el Señor, el amor de Dios. No, ya, vino la preocupación, vino el temor, vino el miedo y esto opacó completamente estas cosas. Por eso nosotros debemos tener una fe genuina, real, efectiva, verdadera en nosotros. Necesitamos poder, amor y dominio propio para enfrentar cada situación y así poder tener la victoria ante nuestro adversario, el diablo. Si nosotros no permitimos que el temor venga y opaque estas cosas, nosotros vamos a poder pelear contra el enemigo. Nosotros vamos a poder tener la victoria por medio del Señor ante el diablo ya no va a poder tener poder sobre nosotros, autoridad sobre nosotros, o no va a poder venir y amedrentarnos y nosotros salir huyendo muertos de miedo. No, porque ya vamos a poder enfrentarlo. Por eso necesitamos el poder de lo alto, necesitamos cada vez más sumergirnos en el amor de Dios y necesitamos rogarle al Señor que nos dé dominio propio. Ninguna cosa puede hacer que nosotros no tengamos el dominio propio, porque el Señor nos da y todo lo que viene del Señor es perfecto, es absoluto y es completo. Necesitamos confiar. Segunda de Samuel 22:30 nos dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Esta era la confianza que David tenía. Esto es lo que el Señor quiere. Él le decía a José, esfuérzate y sé valiente, no temas, esfuérzate y sé valiente. En el nombre de Jesús nosotros debemos esforzarnos para que el Señor nos ayude realmente a confiar, a estar seguros que el Señor es el que pelea por nosotros. Nosotros por cuenta propia no lo vamos a poder hacer. Pero si nosotros confiamos en el Señor y le pedimos al Señor que nos ayude a verle solo a Él, Él nos va a ayudar. En 1 Juan 4:18 nos dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Y les quiero contar una pequeña anécdota con este versículo. Cuando Sarita era muy pequeñita, ella empezó a sufrir los famosos terrores nocturnos.
que ya entiendo hoy en día que definitivamente uno normaliza todo. Entonces, no, que esos son los terrores nocturnos, que nos malen los niños, pero a mí eso me cargaba mucho porque ella se levantaba como si algo la estuviera perturbando, algo, y ella era como con un pánico tremendo, tremendo. Ella tendría unos 4 años y me sentía tan impotente de verla así. Yo decía, pero ¿por qué le está pasando eso? Y, y como que los médicos decían, no, tiene que calmarla, eso es normal, ella con el tiempo se le va quitando. Pero yo les digo, hermanos, que ella duró como 2 años con eso. Pero esos fueron 2 años donde el Señor también me enseñó a mí. Porque yo como que decía, bueno, sí, eso es normal en su edad y vamos a esperar que se le quite. ¿Sí? Pero cuando yo empecé, ya me vi como tanto dolor de verla como ella se ponía, porque es que ella se levantaba, se despertaba apagada en sudor y con taquicardia y con temblaba del miedo. Entonces yo empecé a orar y yo empecé a orar y el Señor me empezó a mostrar, esto no debes normalizarlo. Tú debes orar porque el diablo está queriendo eh, molestarla a ella, está queriendo, sí, incomodarla, perturbarla. Y yo empecé a orar. Y yo empecé a orar, y yo empecé a orar, y yo le decía a Diego, oremos. Y cuando ella empezaba así, hermanos, y todo empezó a cambiar, todo empezó a cambiar, todo empezó a cambiar en ella. Y yo le repetía todo el tiempo este texto bíblico. Amor, y decía, amor, el perfecto, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. Y también le decía, el verdadero amor quita el miedo, el amor de Dios quita el temor en ti, Sarita. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y ella empezó a aprenderse el texto. Entonces, cada vez que él como que quería darle el miedo, entonces, acuérdate lo que dice la escritura. Hermanos, el Señor nos dio la victoria. El Señor nos dio la victoria. Jamás volvió a tener eso. Pero, ¿cómo nosotros llevamos todos a un nivel tan humano, como tan lo que dice la ciencia, tan lo que dice la medicina, tan lo que dice la psicología? Pero el Señor nos está mostrando que realmente estas cosas nosotros no debemos normalizarlas. Él quiere que nosotros vivamos en una libertad completa. ¿Por qué debemos salir del miedo? Porque así podremos experimentar la grandeza y el poder y toda la esencia de Dios. Hebreos 4, 15, 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo lo experimentó, él sabía también, pero él, Señor, haz tu voluntad. Él se sometió al Padre. Él no le dio rienda suelta a ese miedo, porque por miedo, si hubiera ido corriendo y me pierdo por allá en el monte y no me encuentran, ni los discípulos ni nadie se van conmigo. Pero realmente Él enfrentó también eso. Por eso nosotros creemos que nosotros vamos a poder, porque Cristo es el claro ejemplo que realmente nosotros podemos vencer estas cosas con la ayuda del Señor. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestros métodos, no es, ay, no, bueno, como a mí me da miedo cuando salgo a la calle, me voy a poner audífonos y pongo alabanzas y entonces no me va a pasar nada. No, 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 no. Porque entonces el día que no tengas los audífonos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a entrar en pánico? Por eso tiene que ser siempre sometidos a Dios. Ese es el sometimiento, entregar nuestra voluntad a Dios para que su voluntad sea hecha. Y su voluntad es que nosotros salgamos del miedo. Su voluntad es que nosotros no vivamos con fobias, con pánicos, con terror de lo que está pasando o de lo que va a pasar. Segunda de Corintios 12:9 nos dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Y es muy importante que nosotros realmente cada vez más entendamos la magnitud del amor del Señor. El amor del Señor realmente puede sacarnos del miedo.
La escritura dice que nada nos puede separar de ese amor y nosotros no debemos permitir que el miedo nos separe del amor de Dios, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces debemos creer verdaderamente que Él nos ama. Nosotros debemos quitar toda condenación, debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos muestre aún en qué áreas nosotros le hemos creído al diablo con la condenación. En qué cosas nosotros seguimos estando ahí, condenados, como que no, es que como si mí siempre me dijeron que yo era tan boba y yo no soy capaz, y porque eso también uno se condena con eso, ¿sí? Entonces uno no le da libertad al Señor para uno poder hablar con los hermanos. Uno le da miedo hablar en público, uno le da miedo equivocarse. Y de hecho, parte del ejercicio que se hizo en la reunión del viernes es eso, que nosotros no tengamos miedo de expresar lo que tenemos en mente, lo que hemos entendido, no tengamos miedo a equivocarnos, no tengamos miedo a decir lo que nosotros lo entendemos en la manera que nosotros lo entendemos. Eh, a mí me dice, una de mis sobrinas me dice como, ay, tú, como que tú vas hablándole a la gente así como tan fácilmente, yo no sé tú cómo haces. Entonces yo le decía, yo no soy así, yo no era así, yo no era así. Realmente, hermanos, yo no era así. Yo era la persona más tímida, yo realmente le tenía miedo a la gente. Y para mí fue muy difícil el tiempo del colegio, fue realmente, fueron cosas que me traumaron mucho porque yo tenía pánico escénico, yo tenía pánico a llegar al colegio, yo tenía pánico a tener nuevos compañeros, yo tenía pánico a todo eso, entonces yo no era capaz de hablar. Si a mí me ponían a decir algo, yo de una vez me sonrojaba, yo tartamudeaba, yo era de las que donde me escondía mejor para que no me vieran. Y hoy en día yo digo, realmente el Señor ha hecho una nueva criatura en mí, porque yo no era nada como ustedes ven ahora, que puedo hablar sin ningún miedo, puedo expresarme, puedo quizás un tiempo cuando todavía, obviamente, cuando entré a caminar con el Señor y por muchos años mantenía como, uy, no, qué miedo orar, porque es que qué tal que yo, los hermanos como oran y lo mal que yo no soy capaz de decir esas cosas y nada de eso, bueno, esos miedos, pero ya el Señor también me ha dado libertad en eso y aún hay miedos que debo seguir tratando porque yo tengo miedos a cosas, a eventos que pasan en el diario vivir, eventos como, están matando mucho en la calle ahora, o sea, está saliendo mucho en las noticias de que están la gente, si no le da algo de dinero, algo de ayuda a los habitantes de calle o a las personas que están pidiendo, los están matando. Y en mí eso empieza a generarme un trauma. Entonces yo como que me empiezo a paniquear y digo, no, no voy a salir. De hecho, me pasó una época cuando se empezaron, aquí en Envigado empezó a pasar que estaban robándose los niños para vender sus órganos. Yo me empeliculé. Yo dije, no, yo no voy a volver a salir con Sara y eso yo me hago el video, qué tal que yo vaya caminando y me jala la niña, me la suben a una camioneta y yo cómo voy a hacer y cómo voy a reaccionar. Y yo, vean hermanos, se los confieso, llegué a un nivel que yo empecé a buscar por internet una manilla de seguridad para que yo estuviera amarrada con Sara todo el tiempo cuando saliéramos a la calle. Pero es que hasta allá lo lleva uno el temor, hasta allá lo lleva uno el miedo. Doy gracias al Señor por las oraciones de todos ustedes, mis hermanos, porque yo sé que ustedes nos tienen en sus oraciones y por el Señor que me reargulle y me dijo, bueno, y entonces, ¿cuál es el Dios en el que usted confía? Si la palabra dice que 10.000 caerán a mi derecha, 100.000 a mi izquierda, y a mí y a mi familia, a mi casa, nada nos pasará. Yo tuve que empezar a trabajar eso, arrepentirme por eso y decirle al Señor, ayúdame a confiar en ti. Dame fe para creer que tú cuidas de mí. Dame fe para creer que tú cuidas de Sara. Y Señor, aún así pasara una situación de esas, yo creo que tú aún sigues en el control de todo. Entonces el Señor nos está llamando, porque ese es el amor del Señor para nosotros. Tenemos el poder de Cristo. Dios tiene otros planes para nosotros. Confíe en mí, Él dice. Satanás ya ha sido derrotado. Vosotros sois mis hijos e hijas y nada es demasiado difícil para mí y tienes toda mi protección. Soy tu poderosa fortaleza. Dame tus temores. Hay una libertad gloriosa de todo temor. En todo temor o todo miedo que tengamos, el Señor nos quiere dar una libertad gloriosa.
Entonces, renunciarnos en el cuidado de Dios es un acto de fe. Rendirnos en el cuidado de Dios es un acto de fe. Rendirnos en la experiencia que les acabé de contar cuando yo ya dije, Señor, sí, tú eres el que cuida de mí, me rindo a ti. Está bien, Señor, voy a salir con mi niña y tú sabrás porque yo sé que tú estás conmigo y tú sabrás cómo tienen que ser las cosas. Entonces, esos son actos de fe. Lucas 23:46 nos dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto fue el acto de fe de Jesús. Esto fue lo que Jesús nos muestra de que él no se dejó llevar por el miedo. Y aunque él sabía lo que iba a suceder, y él le dijo, si es necesario pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero también dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros debemos realmente, hermanos, con sinceridad delante del Señor, decirle al Señor, en tus manos me encomiendo, Señor. En tus manos está mi vida, en tus manos está mi familia. Nosotros no podemos seguir viviendo bajo el miedo, que es que mi familia se va a perder, y si yo no estoy ahí, entonces se van a perder, y se van a perder, y se van a perder, porque es que si yo no voy y les hablo, se van a perder. Hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Nosotros tenemos que creer que el Señor está escuchando nuestra oración. Nosotros tenemos que creer que Dios está obrando de manera sobrenatural. Yo tengo que creer, yo tengo que clamar a gran voz como hizo Jesucristo. Señor, en tus manos encomiendo esta situación, en tus manos encomiendo el alma de mi familia, porque yo no puedo cambiar el corazón de nadie, hermanos, pero Cristo sí puede dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros debemos tener esa libertad, debemos ser libres de los miedos y debemos ser dependientes del Padre, debemos ser dependientes de Dios. Vamos a leer Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente que nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Señor nos está diciendo que nosotros no debemos compararnos con la gente del mundo. Uno va a una cita médica. Ay, no, es que me van a operar del año otro día. Tengo un miedo porque es que a mí me dijeron que esa cirugía no queda mal, que eso no queda bien. Y uno, ay, y yo vengo para lo mismo. Ay, yo vengo para lo mismo porque el médico también dijo que me tenían, ¿será que ya no mejor? No, ¿y por qué, señora? Y uno ahí indaga. Y cuando uno ya llega a la casa, no, yo ya no me voy a dejar hacer la cirugía porque es que qué miedo. Imagínense que me dijeron que una señora quedó sin poder caminar después de la cirugía. No, hermanos, nosotros debemos encomendarle todo al Señor, debemos confiar en su cuidado, debemos confiar en su protección, debemos creer en su amor. Por eso nosotros no debemos imitar lo que ellos hacen. Hoy en día la gente está, se los voy a decir de esta manera, paniqueada. Que no puede seguir la izquierda gobernando, porque entonces nos vamos a morir de hambre y vamos a estar mal. Hermanos, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros estamos buscando el reino de los cielos. El Señor sabe lo que tiene que hacer. El Señor no se le escapa nada de sus manos, de su dominio, de su control, de su omnipresencia. Antes estamos llamados a orar por ellos, estamos llamados porque si esto que está pasando en Colombia con el gobierno es necesario para que todo colombiano se postre ante el Señor y conozcan que Él es Dios y que Jesucristo es Salvador, pues gracias Señor. Gracias Señor porque nosotros tenemos confianza en Él. Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, porque Él sabe cómo vivimos, porque Él sabe a dónde vamos. Y no, el miedo no nos puede limitar como está limitando al mundo. La gente se está yendo a otros países pensando que allá va a estar mejor porque tienen miedo de lo que está pasando acá en Colombia. Pero no hay lugar seguro en esta tierra y lo sabemos. El único lugar seguro es Cristo. El único lugar seguro es el reino de los cielos. Y aún nosotros, estando aquí en la tierra, vivimos con el reino de los cielos. Porque Él dice en su palabra, venga tu reino. Que tu reino venga, permanezca en nosotros todo el tiempo. Efesios 4:23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.
Debemos permitir que el Señor sea ayudándonos a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento. No debemos dejarnos llevar por lo que está pasando afuera, porque nosotros venimos más miedosos que con los que nos encontramos y hermanos, ese miedo lo traemos a nuestras casas. Ese miedo lo llevamos a nuestros hijos. Ese miedo lo llevamos a nuestros padres. No, nosotros debemos tener una mente renovada. La palabra está llena, llena de textos bíblicos, asegurándonos que Él está con nosotros, asegurándonos que Él cuida de nosotros, asegurándonos que Él nos protege, que estamos en el hueco de su mano. Nosotros tenemos un arma que es la espada, que es la palabra de Dios, que no sabemos usar muchas veces. El poder del miedo. Cuando damos libertad o permiso al miedo que nos domine, vamos a salir con actitudes de la carne y de las emociones. El miedo nos obliga a vivir controlados por ellos y no por la fe. El miedo nos lleva a vivir controlados por la carne y por las emociones y no por la fe. El miedo nos saca completamente, nos llega a sacar completamente de esa libertad que empezamos a tener, porque Él viene otra vez a querernos llevar cautivos de ese miedo. Y nosotros, el Señor ya nos ha dado libertad, hermanos. Nosotros tenemos que vivir en esa libertad. Entonces debemos entender la magnitud del miedo. Muchas veces subestimamos estas cosas. Decimos, no, es que no, yo sé, lo que pasa es que a mí siempre me dio miedo porque, por ejemplo, yo era de las personas, lo digo con fe diciéndolo, yo era de las personas que tenía miedo a las arañas, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque de pequeña en mi casa ponían una película que era La invasión de las arañas y eran tarántulas. Y como uno de pequeño, todo se lo come y todo dice uno, ay, eso es real, eso es verdad. Y entonces uno ya ve arañas por todas partes y eso generó en mí esa fobia. Pero cuando yo empecé a caminar con el Señor, de lo que llevo con Él, Él me empezó a enseñar. Y él me empezó a decir, ¿tú crees que un animalito de esos podría hacerte un daño a ti? Porque era una araña pequeñita. ¿Tú crees que él, si yo lo creé, aún tú tienes autoridad para con ese animal? Tú tienes autoridad. Y él fue sacando ese miedo en mí y yo pude, ya puedo, yo las veo y ya no entro en crisis, ¿sí? Porque son temas que uno, como viene desde niño, el único que puede transformar en eso es estas cosas, es el Señor. Pero nosotros no podemos seguir dando poder a esos miedos con los que hemos venido. Isaías 26:3 nos dice, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Yo amo este texto y muchas veces lo he compartido porque realmente cuando Él me dice que Él guarda en completa paz, Él es el que me da la paz. Y me dice, porque mi pensamiento debe estar en Él. Él me está haciendo una invitación a que continuamente yo pueda tener mi pensamiento en Él, porque eso me va a llevar a confiar y va a traer su paz. Y cuando quiera venir el miedo, viene la palabra. No, Señor, no, Señor. Tu palabra dice esto, tú me has hablado esto, Señor. Y en mi corazón, mi vida, mi alma, todo mi ser empieza a confiar en el Señor. Entonces, este texto siempre me anima mucho ese texto. Entonces, realmente, hermanos, es importante que nosotros entendamos que nosotros no podemos darle rienda suelta a esto, no podemos, debemos identificar esos miedos que aún todavía están en nosotros, miedos a dormir solos, miedos a quedar solos, miedos a que no volvamos a saber nada de nuestra familia. Porque honestamente, hermanos, lo hemos hablado y he escuchado a mis hermanos cuando oran, han orado esto, los tiempos, el tiempo del Señor se está acercando, la venida de Cristo se está acercando. Y sabemos que para que suceda esto va a tener que haber mucha aflicción para el pueblo de Dios, mucha persecución. Y si nosotros no hemos tratado estas cosas con el Señor ya, entonces, ¿cómo vamos a poder soportar estas cosas? Entonces, hermanos, es una invitación que les hago, vamos a orar y Angie me va a apoyar con la canción, pero vamos a